Buenas noches, hoy es lunes 5 de junio de 2017. Desde la ciudad de un alcalde que no tiene tantos títulos como creían, nosotros les presentamos nuestros títulos. ¿Cómo está Bogotá después de la intervención del Bronx hace un año? El presidente Santos y Timochenko hablaron por teléfono. Tenemos el audio de la conversación. En NSN queremos saber cuál es la primera palabra que se le viene a los congresistas a la cabeza si nosotros decimos paz. Hoy estará con nosotros el senador liberal Juan Manuel Galán y con ustedes están los desinformantes. Empezamos esta semana con varias perlas, de las cuales vamos a comentar únicamente tres como para no saturarnos demasiado. Por un lado, el alcalde Enrique Peñalosa admitió en días pasados que no tiene todos los títulos que decía, que no tiene ni posgrado ni mucho menos doctorados, que todo fue un malentendido de alguno de sus colaboradores que puso mal ese dato en un perfil que habían publicado hace tiempo con dicha información. Mejor dicho, un muchacho que al mejor estilo uribista no cuida las comunicaciones. Lo que no ha explicado el señor alcalde es si ese colaborador fue el mismo que puso en una solapa de un libro de Peñalosa hace bastantes años que él tenía estudios de doctorado, error que quedó en letras de molde y que el burgomaestre nunca rectificó. En otras latitudes, un error de ese calibre le costaría el puesto al infractor, pero como no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, pues eso no va a pasar absolutamente nada y tendremos que conformarnos con agregarle a Peñalosa el título de exdoctor. Y hablando de buenos muchachos que no cuidan las comunicaciones, el gerente de la campaña del No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe, abrió de nuevo la boca para ilustrarnos y tratar de convencernos de que él no dijo lo que le dijo al periódico La República después de la votación del 2 de octubre del año pasado. Como todos recordamos, en ese reportaje Vélez decía que en vez de explicar los acuerdos de paz, la estrategia había sido acudir a los sentimientos para que la gente saliera a votar berraca. En dicha campaña, la verdad era lo de menos. Lo importante era manipular la indignación de la gente. Y aunque ahora el mejor ex amigo de Álvaro Uribe trate de negar sus declaraciones, pues la cosa no le va a quedar tan fácil, porque La República divulgó la grabación completa de esa entrevista en la cual se oye claramente todo lo que dijo Vélez en ese repentino ataque de sinceridad que tuvo y que ahora pretende desmentir, diciendo incluso que dicha entrevista no fue una entrevista. Sin embargo, el día que salió publicada esa entrevista, sacaba pecho en su Twitter promoviéndola como una entrevista, por supuesto, como lo que fue. Desde aquí, de manera muy afectuosa, quiero darle un consejo al señor Vélez. No explique de verdad porque se enreda más. Por último, en esta tanda de repaso de lo que ha pasado en estos días, queremos agradecerle al doctor Juan Carlos Pinzón por sus buenas intenciones de salvar al país de la polarización y por su interés en recuperar nuestro futuro. En una entrevista publicada hoy en El Tiempo, el exministro de Defensa y exembajador en Washington subraya que su trabajo con los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos le dan suficiente experiencia para sacarnos de la olla, gesto que le tenemos que reconocer. De hecho, al final de la entrevista decía en El Tiempo el doctor Pinzón: si la manera de hacerlo es ofreciendo el servicio de ser presidente de la República, ahí estaré.
Qué detallazo, ¿no? Gracias por su generosidad y su abnegación, doctor Pinzón. Entremos ahora sí en materia desinformativa y recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter NSN Noticias, porque ahí también hay mucha desinformación. Y vamos a iniciar con una de nuestras acostumbradas primicias. NSN Noticias conoció el audio de una llamada que sostuvieron el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, don Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. El audio es bastante revelador. Vean por qué les digo. Aló, Casa de Nariño. Presidente, hay que extender el plazo para entregar las armas. ¿Pero cómo? ¿No habíamos quedado que las entregaban el 31 de mayo? Sí, pero es que usted sabe que las condiciones de las zonas de concentración no han sido las mejores. Esas goteras en los cambuches duples nos tienen hartos. Bueno, bienvenidos a la vida civil, a afrontar los problemas de la civilidad. Bueno, lo otro es el problema de las zonas para las mascotas aquí en medio de la selva. Esos tigres se siguen haciendo en cualquier parte. Bueno, pero es que en la selva, entre más rápido entreguen las armas, más rápido salen de allá. ¿Y cómo vamos a salir sin armas de aquí rodeados de tanta fiera? Bueno, pues ustedes conocen la fauna de la selva. Seguro sabrán cómo manejarla. No, me refiero a las fieras de esas del Centro Democrático que fueron capaces de poner a Bernal de magistrado. Sí. Hay que tirarles un pedazo de carne cuanto antes. Sí, entrégueles a Prieto. No. ¿Cómo se le ocurre? Mejor un tuit en contra de Maduro. No, señor. Con los vecinos no se meta, que ese vecino es lo único bueno que tenemos en las zonas de concentración. Tantas veces que nos dejó pasarnos a su patio. Bueno, no importa, ya sabe, 20 días más. Sí, el día de la entrega total de armas armamos una fiesta. Verá que la pasamos bomba. Bueno, eso sí es que hay entrega de armas, porque después del tuit que puso Timochenko ayer, uno queda un poquito preocupado. Y porque ustedes lo han pedido muchísimo a través de nuestra cuenta de Twitter, NSN Noticias tiene hoy una nueva entrega del personaje escondido. Así que le doy paso de una vez a Úrsula Levy para que nos cuente las primeras pistas de nuestro personaje escondido de hoy. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién es el personaje? Recuerden que vivo o muerto siempre nos referimos al personaje en tiempo presente. En nuestra edición anterior hubo uno o dos que le atinaron, pero no más. Ahora pueden resarcirse, este es el momento. Yo esta vez creo que vamos a tener más gente que acierte. Vamos con unas pistas y recuerden que los estamos leyendo. NSN Noticias, numeral, el personaje es. Les voy a dar 2 pistas y ya volvemos. Su segundo nombre empieza con la letra J. Nadie comprende cómo este señor llegó a ocupar el cargo que ocupa. Ya volvemos. Hoy está súper fácil, de hecho yo ya sé quién es. Además por estos días está dando mucho de qué hablar, más que nunca, porque nos tenía acostumbrados a que hablaran de él y tal, y haciendo sus maromas políticas, etcétera, pero bueno, no les digo más porque después me regañan. La semana pasada, cambiando de tema, se cumplió un año de la intervención en la calle del Bronx por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Afortunadamente, después de este operativo, las cosas en la ciudad han mejorado de una manera exponencial. Eso de Bogotá mejor para todos empezó realmente ese día. Mejor dicho, les dejo a Angélica Casallas para que nos cuente por qué esos índices de mejoría han subido de una manera tan dramática desde hace un año. La semana pasada se cumplió un año de la intervención del distrito a la temida calle del Bronx, en la que ocurrían todo tipo de atrocidades y delitos. Afortunadamente, el compromiso del alcalde Enrique Peñalosa permitió desarticular esta república independiente del crimen y hoy Bogotá respira un aire mucho más tranquilo. Tal y como lo hemos visto, el tema de los habitantes de calle es prácticamente un hecho del pasado.
Además, la seguridad aumentó de manera considerable porque pasamos de tener a estos habitantes en una calle del horror a verlos en toda la ciudad. Eso es igualdad. Gracias, alcalde. Definitivamente hay que decir que el microtráfico de drogas prácticamente desapareció, debido pues obviamente a la exitosa captura de los Saiyajines y los ganchos que manejaban este negocio. Sin duda, ahora sí podemos decir que vivimos mejor que en París. Ciudad es así, atestada de ratas, nada que ver con Bogotá. Vlado, continúe con más desinformación desde el estudio. Pasemos ahora directamente al Congreso de la República porque a Úrsula Levy ya la estaban extrañando mucho por esos lares. Vamos de una vez. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza si yo digo paz? Amor. Y paz, entrega de armas. Futuro. Igualdad. Democracia. En la palabra Congreso. Futuro. Amor. Seguridad. Futuro. Para la palabra paz de Juan Manuel Santos, mentiras. Convivencia. En Colombia no hay paz. Legalizaron unos terroristas y siguen creciendo los grupos terroristas. Al Centro Democrático la primera palabra que se le viene con la palabra paz, que se les viene a la cabeza es cháchara. Sigamos hablando de payasos y no lo digo por los del Centro Democrático, porque los que se dedican a este oficio de verdad, andan muy preocupados por su situación laboral. Van a pensar que es que el Partido Liberal, la nariz roja y esas cosas no tiene nada que ver. Y eso que Uribe, o debió ser por eso que Uribe se puso a defenderlos en los últimos días. Mejor dicho, veamos la nota que nos tiene sobre este tema doña Angélica Casallas. Pues Vlado, la cosa está realmente dura para los que se dedican a este bello oficio de ser payaso. Según las noticias, la crisis del circo tradicional, la aparición de los clowns contemporáneos y de empresas de recreación, entre otros, tienen a estos artistas al borde de la extinción en Colombia. De hecho, este gremio, además de los maestros, los empleados del Ministerio del Trabajo, la rama judicial y en fin, se fue a paro hace unas semanas y salieron a protestar debido a la falta de oportunidades para ejercer su oficio. Sin embargo, por estos días no todo ha sido tan malo y han encontrado un nuevo apoyo para sobrellevar esta difícil situación. Se trata del que les ha brindado desinteresadamente el senador Álvaro Uribe Vélez. Eso sí, hay que decir que él en principio trató de demeritar este bello oficio al tiltar de payaso al columnista Daniel Sampero Ospina. Claro que a estas alturas y a pesar de su situación, pues como que los payasos tienen más garantías en su profesión y hasta deben ganar mejor que los periodistas. Eso sí, como siempre, el doctor Uribe reflexionó y terminó defendiendo a los payasos como debió haberlo hecho desde un principio. Claro que al gremio no es que le haya caído muy bien la defensa de Uribe y han salido a protestar nuevamente, ya que como todos sabemos, el primer requisito para que el senador defienda a alguien es que tenga una buena lista de investigaciones encima o en su defecto un prontuario bastante robusto. No obstante, los payasos le agradecen al expresidente que hasta ahora no los haya llamado buenos muchachos, porque ahí sí terminarían muy pero muy desprestigiados y muy molestos además. Lo que sí lamentan los payasos es que todo este agite se haya producido en esta época y no en tiempos en que Uribe era presidente, pues ahí sí se habrían ganado su apoyo y a muchos les habría dado, por ejemplo, una notaría o una embajada, porque él era así de generoso, eso sí. En fin, esperamos que la situación mejore para ellos y que el expresidente deje de defenderlos y de tomar su vocería para que no lastime más la imagen de este gremio que sin duda le ha dado muchísimas alegrías a nuestro país. Atrás, Satanás. Yo también estaría protestando si Uribe saliera a defenderme. Pensarán que uno es un buen muchacho y pues no, señores. Volvamos con Úrsula Levy y su segunda entrega de pistas para que ustedes adivinen quién es el personaje escondido del día de hoy. Sigan participando a través de nuestra cuenta de Twitter NSN Noticias, porque aún no han adivinado, pero ya hay algunos que se están acercando. Llegó el momento de dos nuevas pistas. Su mujer es churra, pero churrísima. Cada vez que uno se imagina que maneja armas nucleares, quiere llorar.
¿Más o menos lo tienen? Ninguno le está atinando, pero bueno, ahí vamos. Ya nos vemos. Manden sus mensajes. Los estamos leyendo en @NSN Noticias. Ese personaje está tiradísimo de adivinar. Yo no sé ustedes por qué no han dado con el nombre. Y sigamos con el plano internacional porque ahí les acabo de dejar otra pista sobre el personaje. Nuevamente les tenemos una exclusiva del estilo de los desinformantes. Se trata de un material que nos enviaron directamente de Corea. El presidente Kim Jong-un, quien tiene el siguiente mensaje para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de nuestro desinformativo. ¿Ya lo tenemos? Adelante, por favor. Me dirijo al mundo, esta vez no para amenazar a ningún país capitalista, sino para estrechar los lazos de hermandad y buscar pacificación. Me dirijo a ti, Donald. No deberíamos ser enemigos. Tú y yo tenemos más cosas en común de lo que creemos. No solo somos líderes que buscan conseguir lo que desean a cualquier precio, no. También compartimos peluquero, pues en este mundo solo un peluquero podría hacer cortes de pelo tan originales y exclusivos como el tuyo y el mío. Así que asumo que se trata del mismo sujeto. Además, es bien sabido por todos que me encanta ir de incógnito a Disney. Espero que la próxima ocasión el Donald al que le pida la foto seas tú. Compartimos, además, ese apasionante gusto por las armas nucleares. ¿Por qué enfrentarnos si ambos tenemos bajo el escritorio un botón que nos sube la autoestima? Podemos ser amigos y hacer planes como ir al gimnasio juntos. A nadie le cae mal la radioactividad física, la actividad física. Donald, juntos podemos hacer de este planeta un mundo mejor si ponemos ese objetivo en nuestras cabezas, las nucleares. No hagamos la guerra, Donald. Sé que el mundo es suficientemente grande para nuestros egos y le podemos dejar un rinconcito al de Putin si se compromete a no hacerle daño. Donald, espero que empecemos a acercarnos por intermedio de nuestro peluquero común y que, de no ser posible, no nos enfrasquemos en una guerra nuclear ni en una guerra capilar. En una entrevista en la revista Semana, alias Antonio García, uno de los comandantes del Ejército de Liberación Nacional, declara que el secuestro no viola el derecho internacional humanitario y que de hecho ellos lo que practican es la privación de la libertad. En una nueva muestra de franqueza, García agregó que esa actividad inhumana, degradante e injustificable hace parte de la naturaleza de esa organización guerrillera, dando a entender que seguirán secuestrando. Y así esperan que los colombianos tengamos alguna esperanza en las negociaciones que ellos adelantan con el gobierno. Con esta lección de derechos humanos comienza a moverse esta noche en NSN el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve en la Argentina, en donde hubo un pequeño error, como unos 6 años de error, cuando se refirieron a la fecha patria más importante del país. Ay, bueno, che, cualquiera puede cometer un errorcito, 1810, 1816, es casi lo mismo. El carrusel de la desinformación se mueve con el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, quien quedó sordo luego de que la princesa de ese país diera inicio a una competencia disparando una pistola muy cerca del oído del mandatario. Luego de este lamentable hecho, muchos se preguntarán si en alguno de sus viajes a Europa el presidente Santos estuvo cerca de esa señora, pues al parecer él también tiene deficiencias auditivas, sobre todo para escuchar las peticiones de los chocuanos. El carrusel de la desinformación se mueve en el mundo de la música porque NSN conoció en exclusiva qué fue lo que inspiró el mega hit del momento, Despacito. Por supuesto, no fue otra cosa que el fast track para aprobar las leyes concernientes al proceso de paz que gracias a la Corte Constitucional hoy se mueve despacito. Antes de irnos a comerciales, les vamos a dar las últimas pistas del personaje escondido de hoy. Mucho ojo. Volvimos, acá estoy. Tenemos 2 nuevas pistas. ¿Están preparados? No respeta ni a su padre. Las cosas se hacen a su modo o no se hacen.
y dos pistas más de ñapa. Algunos lo describirían como un psicópata. Está obsesionado con el poder. ¿Ya saben quién es? ¿Lo tienen? En minutos, Vlado les va a dar la respuesta. Esta noche tenemos aquí en nuestro estudio a un invitado muy importante, un invitado que hace parte de una tradición política ya en nuestro país, de una familia política que ha puesto un gran aporte en sacrificio por la democracia de este país. Les estoy hablando del hijo de Luis Carlos Galán, el hijo mayor de Luis Carlos Galán, Juan Manuel Galán, el senador del Partido Liberal, a quien le doy la bienvenida. Senador, buenas noches. Hola, buenas noches, Vlado. Gracias por la invitación. Y la presentación tan generosa. Bueno, pues yo después de verlo a usted en el Cementerio Central, hace ya casi 30 años, en el funeral de su papá, nunca me imaginé que tantos años después íbamos a estar aquí sentados frente a frente, viendo todo lo que pasa, viendo todo lo que ocurre en este país y sobre todo viéndolo a usted como a portas de lanzarse en esa aventura de una candidatura presidencial. ¿No? ¿Por qué se mete usted en esas aguas tan turbias como son una candidatura presidencial, que no es un chicharrón fácil? Pues yo creo que las ganas de construir un país de oportunidades, un país más igualitario. Yo he estado analizando a profundidad los indicadores y las cifras que hay de desigualdad, de falta de oportunidades, de toda la clase media que siempre le toca pagar todas las reformas tributarias, pero nunca le toca nada de regreso. Y creo que en este momento tenemos una gran oportunidad por el proceso de paz y demás, de hacer unos cambios y unas transformaciones en el país que están pospuestas desde hace muchos años. Y esperamos también sacar al país de las manos del clientelismo, que era una idea bandera del nuevo liberalismo y que debe ser una idea que recuperemos en este momento en la política nacional, porque el clientelismo es como el régimen que regula las relaciones políticas, las relaciones económicas, empresariales, y eso nos cuesta entre 3 y 5 puntos del PIB a los colombianos en oportunidades de crecimiento. Si nosotros hablamos de oportunidades para que la gente acceda a los cargos políticos, a la función pública y todas estas cosas, ¿hasta qué punto se contradice ese deseo de abrir oportunidades con el hecho de que la política se va heredando, entonces los papás y los hijos, y entonces nos vamos de delfín en delfín y aquí los nombres de la política nunca cambian? Entonces estamos con Galán, con Santos, con Gaviria, con todo, López, Pastrana, Lleras, ¿no? Y los nombres no cambian. Podría ser que usted, delfín de una casa, termine siendo adversario de otro delfín como Vargas Lleras, y esas cosas uno dice, este país es muy cerrado. ¿Cómo pensar en abrir esas oportunidades para que el abanico sea más amplio? No, uno no oye eso, se oye en algunos casos en países como Estados Unidos, en Europa se ve menos ese delfinazgo que aquí sigue tan presente. ¿Cómo hacer para abrir más esas oportunidades? Bueno, todos esos que usted mencionó, a excepción mía, han estado en el poder y son hijos del poder porque sus padres, sus abuelos o ambos estudiaron de presidentes y como presidentes les heredaron una cauda poderosa, ya sea de maquinaria. Yo soy hijo de una frustración que tuvo este país ante una persona que representaba una esperanza que se frustró porque fue asesinada antes de llegar al poder. Entonces, mi papá nunca nos heredó a nosotros ni poder, ni maquinarias, porque no creía en las maquinarias, ni hacía política con maquinarias. De hecho, la maquinaria lo iba triturando. Exactamente, su política era contra las maquinarias. Ni heredamos negocios, ni hemos hecho negocios nunca desde el poder, ni nos hemos enriquecido. Hemos vivido, sí, del salario. ¿Usted le está echando vainas a alguna familia presidencial por ahí?
pues como dicen, el que le caiga el guante, que se lo aplique. Por ahí algún senador de cualquier cosa de esa. Sí. Pero usted en esta posición va a tener una competencia difícil. Hay distintos aspirantes del Partido Liberal, algunos que se perfilan, otros menos, como Juan Fernando Cristo, como Humberto de la Calle, y no sabemos quién más pueda saltar al ruedo en estos días. ¿Usted cómo ve esa perspectiva de lanzarse desde el Partido Liberal? Pues si la competencia es una competencia democrática, es decir, donde los ciudadanos participen y tengan el poder de decisión, yo me siento con las posibilidades de competir. Pero si la competencia llegase a ser cerrada, como siempre, entre políticos midiéndose sus maquinarias y quién tiene más plata, quién ha acumulado más contratos, quién ha acumulado más manzanilla para salir a obtener una candidatura, pues en ese escenario yo no tengo cómo competir. Por eso he defendido la idea de una consulta popular y que se realice en marzo, el día de las elecciones parlamentarias del año entrante, donde la gente salga a votar y libremente escoja al candidato de su preferencia y empecemos a modernizar un poco los partidos, a democratizarlos y a darle oportunidad de participación a la gente. O sea, estamos hablando de una consulta interna del partido como la que promovió su papá en su momento. No interna, popular. Es decir, gente que no sea liberal puede votar, gente que sea independiente, gente conservadora, gente de cualquier partido, en cualquier condición. Lo único que necesita es ser ciudadano. Unas primarias del Partido Liberal. Exactamente. Todos los países del mundo y democracias. No, y como se han hecho con otros, aquí en otros momentos con otros partidos también, ¿no? Sí, y el Partido Liberal fue pionero en eso, porque el primer candidato escogido por consulta popular en Colombia de cualquier partido fue César Gaviria en el 90. Entonces, nadie entiende mejor que el Partido Liberal el significado que tiene una consulta para la política. Bueno, senador, usted, como decía antes de irnos a nuestra pausa, usted está jugado por la consulta popular del partido, la consulta que promovió tanto su papá, que la vimos, a quien conocimos y con quien tuvimos la oportunidad de ver de cerca sus planteamientos. Pero ¿en qué caso, qué pasa si no hay consulta? Si el Partido Liberal, ¿usted cómo ve el ambiente, mejor dicho, hoy en el Partido Liberal para que haya consulta? ¿Usted cree que hay hoy ambiente en las directivas del partido para que esa consulta se convoque y se realice democráticamente con todas las garantías que usted espera? Veo cada vez un mejor ambiente y sí creo que la mayoría ya está convencida en el Partido Liberal y en otros partidos de que el camino es la consulta popular para escoger el candidato. ¿Y usted cree que, por ejemplo, el doctor Humberto de la Calle se le apunte a esa consulta? Yo espero que sí, y lo veo cada vez más animado a participar. ¿Lo ha hablado con él? Sí, hemos hablado y él ha dado señales de que cada vez siente que la consulta es el mecanismo más idóneo y más democrático sobre todo, y una persona que negoció la paz y que negoció la apertura de participación política, de espacios de participación política, pues entiende mejor que nadie que los partidos modernos del mundo toman sus decisiones consultando a los ciudadanos y no entre políticos encerrados imponiéndole a los ciudadanos su decisión. ¿Y qué pasa si no hay consulta? Pues si no hay consulta perderíamos una gran oportunidad, pero yo estoy convencido que la va a haber. Y cada vez veo más ambiente, además en otros partidos de centro, para hacer una consulta el mismo día y ofrecerle al país un candidato de centro que vaya a la primera vuelta. O sea, usted está poniendo esa consulta no solamente en términos del Partido Liberal, sino de otros partidos. De otros partidos que están identificados con una propuesta que no se case ni con el extremo del centro democrático, la extrema derecha, ni con la extrema izquierda que representan algunos candidatos, sino que sea una propuesta que esté comprometida con implementar los acuerdos de paz, pero con llevar a cabo en Colombia una agenda de reformas que están pospuestas hace mucho tiempo. Oiga, pero ¿ustedes cómo hacen en el Partido Liberal? Porque es que el partido no tiene doctrina.
Es decir, no me pueden decir que es que son cosas de matices y todo, porque hay cosas muy profundas. La senadora Sofía Gaviria va por un lado completamente distinto de lo que uno pensaría como doctrina liberal. La senadora Vivian Morales parece del Centro Democrático, ¿no? O del Partido Conservador, y lo digo yo que he sido godito toda la vida. Entonces, ¿cómo compaginar esos planteamientos, esas declaraciones de tantos congresistas que andan por ahí tratando de pescar en río revuelto con el ideario liberal? Porque es que yo no me imagino a su papá atacando a los LGBT y su papá que era liberal de verdad, ¿no? O a algunos otros dirigentes del Partido Liberal con unas posturas tan retardatarias como las que vemos hoy en el Partido Liberal. ¿Qué hacer para recuperar ese ideario? No, usted tiene toda la razón. Y yo veo en la consulta popular una oportunidad para reconfigurar o reconstruir esa esencia de la propuesta desde el liberalismo, que de verdad nos comprometamos con una propuesta y un programa liberal. Yo he intentado en estos 11 años de senador de defender las causas liberales en el Congreso de la República. Impulsé la regulación de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos y la saqué adelante como legislación. He impulsado la agenda de conquista de derechos para minorías, como los discapacitados, como la población LGBTI. He cuestionado al partido por no tener una postura de bancada frente a estos temas liberales. O sea, uno no puede decir en el Congreso de la República como liberal que la Biblia está por encima de la Constitución. Total. Eso sí. Y me he enfrentado, digamos, a quienes defienden esas posturas conservadoras dentro del Partido Liberal. Pero la consulta, repito, es una gran oportunidad para eso, para que nos sintonicemos como liberales con una propuesta. ¿Cómo ve usted el tema de las encuestas? Hay algunas encuestas que convocan unos candidatos, ponen otros, a usted en unas lo ponen, en otras no lo ponen, y obviamente pues en las que no lo ponen pues no figura por razones obvias. Pero, ¿cómo ve usted las encuestas? ¿Usted les cree en las encuestas? ¿Usted cree en las encuestas? ¿Les confía en las encuestas? O porque en Francia, país del que usted es tan amigo, las encuestas acertaron milimétricamente ahora con Macron, sí, ¿no? En Estados Unidos se pifiaron, aquí se pifiaron con el plebiscito. ¿Cómo ve usted las encuestas en Colombia? Pues yo creo que hay encuestadoras serias que realmente hacen una tarea. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Gallup, me parece que es una encuestadora confiable. Cifras y Conceptos es una encuestadora confiable. ¿En cuál encuestadora no confía usted? Bueno, en las que no me miden, no confío. En las que no lo incluyen. Porque yo digo, bueno, ¿cuál es el problema de no medirme? ¿No? Entonces, eso fue un poco el reclamo que tuve frente a la última encuesta de Inbamer, que fue pues con 3 medios muy importantes de Colombia que se aliaron para esa encuesta. Pero las encuestas, yo creo que... Jan Haas, ¿cómo le parece como encuestadora? Jan Haas me parece seria también. Sí, y el Centro Nacional de Consultoría también ha venido haciendo una medición sistemática. O sea, casi todas menos aquella. Pues sí, porque es raro, porque no nos midió y los resultados fueron un poco extraños frente a las demás. Con las pifias que han tenido las encuestadoras en Colombia últimamente, ¿usted todavía sigue confiando en las encuestadoras? No, no mucho. Yo creo que uno no puede dejarse guiar por las encuestas, pero el problema es que las encuestas empiezan a generar como un clima y un ambiente que puede ser muy desfavorable, sobre todo para personas que no le apostamos al voto de maquinaria, al voto clientelista, sino que le apostamos al voto libre de los ciudadanos, de la gente. Ahí las encuestas tienen a veces un impacto que es terrible para una persona que está en esa apuesta. ¿Comer o beber? Comer. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Chat o llamada? Llamada. ¿Tinto o perico? Depende. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Saber pedir perdón. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Rayado o cuadriculado? Cuadriculado. ¿Quisiera ser más moreno o más flaco? Ambas cosas. ¿Licor nacional o importado?
Nacional. ¿Conquistar o que lo conquisten? Que me conquisten. ¿Bogotá o París? Bogotá. ¿Twitter o Facebook? Facebook. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Robledo Ángela o Robledo Jorge? Ángela. ¿Carro automático o mecánico? Mecánico. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Matrimonio civil o religioso? Civil. ¿Legalizar o prohibir? Regular. ¿Rubias o morenas? Depende. ¿Ser papá o ser hijo? Padre. ¿Uber o taxi? Donde esté el mejor servicio. ¿Viajar en avión o viajar en carro? En carro. ¿Televisión o Netflix? Televisión. ¿Optimista o uribista? Uy, optimista toda la vida. ¿Muerte natural o eutanasia? Muerte natural. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Peñalosa o Mocus? Peñalosa. ¿Aguapanela o limonada? Agua de panela. ¿Sampero o Gaviria? Gaviria. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Santos o Uribe? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Juan Manuel Galán. Nos quedan 5 minuticos para agotar varios temas. ¿Cómo está su relación con los expresidentes, sobre todo con el expresidente Gaviria? ¿En buenos términos? Pues en buenos términos, en general, sí, bien. Él está cada vez más convencido de la consulta popular. Si no hay consulta, ¿qué pasa con Juan Manuel Galán? Si por cualquier circunstancia dice, no hay plata, no hay tiempo, no hay ambiente, si no hay consulta, ¿qué pasa? Pues yo estoy concentrado en dedicarme a pensar qué pasa si hay consulta. No, pero tiene que estar pensando si no hay. Si no hubiera consulta, pues hay que contribuir a que haya una propuesta de centro, sólida, que represente a Colombia y la gobierne en los próximos 4 años. Espero que sea yo el que la gobierne. O sea, ¿usted armaría rancho aparte? Pues, ¿como lo hizo su papá en su momento? Pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas y si se dan esas condiciones. La reforma política que va a estudiar el Congreso y donde voy a estar yo trabajando también, puede generar unos escenarios muy interesantes para abrir los espacios de participación política. A mí no me gusta, por ejemplo, la lista cerrada, que algunos creen que es la panacea para resolver los problemas de corrupción política en Colombia. A mí me parece que eso entroniza un sistema de feudalismo político terrible en nuestro país que ya lo creíamos superado. En una entrevista que dio hoy en el periódico El Tiempo, Juan Carlos Pinzón, el ex embajador y ex ministro de Defensa, decía que él quiere también armar una coalición y tal, donde también invita al Partido Liberal. ¿Usted estaría dispuesto a que alguien como Juan Carlos Pinzón se integrara a esa consulta que usted propone? Sí, por supuesto. Me parece que es una persona con la que compartimos una identidad generacional y que tiene una preparación y una experiencia que enriquecería mucho esta consulta. ¿Usted cree que el expresidente Gaviria está moviendo su poder y su influencia para de alguna manera direccionar en algún sentido alguna de las candidaturas presidenciales? Pues yo lo que espero es que él direccione al Partido Liberal hacia su democratización, hacia su apertura, hacia su renovación. Creo que ese testimonio de parte de él y de parte de las figuras emblemáticas del partido dejaría un legado muy importante de abrir la puerta a la renovación. Y la influencia del expresidente Samper en el Partido Liberal, con su tendencia más de más izquierda, más abierto a otros sectores distintos de los que maneja el presidente Gaviria, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo la siente? Pues yo la siento bien representada en Cristo, que va a entrar a ser parte de la consulta. Pero, ¿y si alguien como Piedad Córdoba pidiera entrar en esa consulta, como senadora liberal que fue durante tantos años? Pues también lo está pidiendo Clara López, otras figuras. Yo creo que no se le puede cerrar la puerta a nadie que de verdad comparta una propuesta liberal. Pero que sea bajo esos postulados liberales. Sí, del liberalismo en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido partidista. No en el sentido de la sede de la dirección de liberal. La 34 con Caracas. De la 34 con Caracas. Del sentido más amplio, del espectro liberal.
¿usted cuál cree que es el peor error que ha cometido el Partido Liberal para que esté tan postrado y como tan disminuido? Todas las relaciones que tuvo con el narcotráfico y con el paramilitarismo en la década del 80. Esa relación le hizo muchísimo daño y en el 90 al Partido Liberal. Y es en lo que lo tiene en el estado de postración en que está. ¿Cómo son sus relaciones personales con el expresidente Samper o no existen? Bueno, él muchas veces hemos compartido ideas sobre la regulación de la marihuana con fines medicinales, sobre varios temas relacionados con la política de drogas. Él escribió unos libros y me consultó para esos libros, citó algunos de mis pronunciamientos sobre su posición en ese sentido y en esos términos ha sido nuestro diálogo. Pero no hay heridas abiertas con el expresidente Samper. No, pues no hay heridas. A pesar de la financiación de su campaña y todas estas cosas. Pues eso, él sabe mi posición, yo lo he expresado públicamente, que realmente eso le costó al liberalismo poderse mantener en la vanguardia y poderse mantener con una postura de frente en alto. Él lo sabe y lo sabe el samperismo. Una pregunta rápida que yo sé que es difícil de responder en corto tiempo, pero a ver si me la puede responder. Con los nuevos pronunciamientos de la Corte Constitucional, ¿usted es optimista sobre lo que viene por cuenta del Congreso para sacar adelante el proceso de paz ya sin todas las gabelas que tenía el Fast Track? Pues realmente el Fast Track se mantiene. Solo dos componentes muy puntuales del Fast Track fueron suspendidos por la Corte Constitucional, que es la votación automática en bloque, que eso se resuelve si al inicio de un debate los congresistas acuerdan y votan mayoritariamente votar en bloque. Eso se puede porque la ley del Congreso lo autoriza. Y el tema de presentar propuestas sin aval del gobierno, de todas maneras esas propuestas, si no están los que las defienden y las presentan, se pueden ignorar. Yo lo he dicho, el Centro Democrático presenta 40.000 proposiciones solamente con fines filibusteristas, pero se salen del recinto y no las defienden, y en ese caso se pueden ignorar y no hay que considerarlas. Bueno, senador, pues muchísimas gracias, le deseo mucha suerte, esperemos que haya de verdad consulta popular. A mí también me parece muy interesante tener esa oportunidad de escoger democráticamente su candidato. Y quédese ahí para que me ayude a develar el personaje escondido que tenemos esta noche aquí en NSN, porque llegó la hora de contarles a ustedes de quién se trata. Ustedes participaron a través de nuestra cuenta de Twitter, NSN Noticias, aunque lastimosamente nadie lo adivinó. Pero teniendo en cuenta las pistas, como que nadie sabe cómo fue que llegó al poder este señor, que la esposa es una señora muy linda, es un tipo que nos produce miedo porque es un manipulador impresionante, ¿no? Y habla de armas nucleares de una manera absurda. Por si no se habían dado cuenta, ahí está. Nuestro personaje no podría ser otro diferente que el presidente de Estados Unidos, Frank J. Underwood, de House of Cards, cuya quinta temporada se estrenó la semana pasada. ¿Se dan cuenta de que era muy fácil? Bueno, pues con este personaje y agradeciéndoles por su participación en las redes de NSN Noticias, despido al senador Galán. Muchas gracias. Muchas gracias, Vlado. Un saludo para todos sus televidentes. Y los despido a ustedes. Los espero el próximo lunes aquí, como siempre, a las 10 en punto de la noche para seguirlos desinformando. Muchas gracias.